Este es un pequeño resumen del libro Reinventando las organizaciones. Este libro nos muestra cómo las organizaciones han evolucionado en el tiempo debido a los saltos de conciencia que ha tenido la humanidad. Nos empieza explicando y haciendo una semejanza con con algunos colores que les voy a ir explicando en este pequeño video. Habla del infrarrojo reactivo, donde las personas se organizaban para hacer la recolección y aún no existían jerarquías. Luego habla del mágico magenta, donde asemeja el nivel de conciencia al que tiene un niño de 3 a 24 meses. ¿Por qué se llama mágico? Se llama mágico porque todo se le atribuía a algo mágico. Un ejemplo es que el clima era un castigo. Después pasamos al rojo impulsivo. En el rojo impulsivo vemos cómo aparece el ego, cómo los fuertes temperamentos y las personas agresivas sobresalen, se ve marcadas las jerarquías y aparece la esclavitud. Existe en un entorno hostil. Hace referencia a una manada de lobos, es decir, que en las organizaciones rojo impulsivo actuamos como una manada de lobos. Las demostraciones de crueldad en público son muy comunes en el rojo impulsivo. Bueno, ¿por qué les decía que en este libro se hace una semejanza con los niveles de conciencia? Un ejemplo es que 350 años antes de Cristo se decía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Bueno, muchos años después, alguien muy atrevido decidió contarlos y resulta que se dieron cuenta que teníamos las mujeres la misma cantidad de dientes que los hombres. También se decía que la Tierra era el centro del universo. Tanto así que los astrónomos se negaban a mirar por el telescopio porque no eran capaces de aceptar que la Tierra no fuese el centro del universo. ¿A qué nos lleva esto? A que nuestra visión del mundo actual está limitado por cómo concebimos las cosas. Por eso en este libro nos muestran unos ejemplos más adelante de organizaciones que han logrado hacer esos saltos. Pasamos después del rojo impulsivo al ámbar conformista. En el ámbar conformista se hace una evolución. Pasamos de la horticultura, que era la recolección, a la agricultura. Es decir, nos empezamos a organizar para recoger y para cosechar. Allí aparecen los títulos, como por ejemplo en el ejército del título de un coronel. Tenemos la percepción de la conciencia, es decir, empezamos a hablar de ser más conscientes. Aparece el ego, aparece muy marcado esa sensación de cómo me ven los demás. Aparecen también los uniformes. ¿Para qué se diseñaron los uniformes? ¿Por qué se construye? ¿Por qué nos uniformaron? Resulta que se busca con los uniformes hacer que todos nos sintamos igual y que seamos fácilmente reemplazables. Es decir, se juega con nuestra vulnerabilidad para que hagamos más caso, por decirlo así. También existe la aprobación de mi círculo social. A eso, un ejemplo es cuando nos vestimos de alguna forma para encajar socialmente, cuando compramos cosas para encajar socialmente. Bueno, en el ámbar conformista existe y su mayor ejemplo es la Iglesia Católica. Este es el ejemplo de ámbar conformista. Unas organizaciones completamente jerárquicas donde lo que se ordena se controla, se ordena, se manda y se controla. Aquí en estas organizaciones aparecen los procesos donde queremos replicar lo que se hizo bien hacia atrás. Existe Ford. Este es un ejemplo de lo que dijo Ford, de por qué cuando pido una persona, cuando pido dos manos, me llegan con una cabeza. Es decir, que se valoran a las personas solo por su poder de trabajo, no por su poder de innovar. Obviamente, las decisiones vienen jerárquicamente. En las organizaciones Naranja Logro observamos que las personas que conforman esa organización pueden cuestionar la autoridad. ¿Qué pasaría si dejamos de hacerlo como está escrito en los procesos e inventamos una nueva forma de hacer las cosas? En este tipo de organizaciones también es muy marcado la codicia corporativa.
queremos tener más poder y más dinero para mandar a más gente. En el naranja logro también vemos cómo aparece el endeudamiento y es algo que prima mucho en este tipo de organizaciones. Esto para tener una máscara social como lo veíamos en el ámbar conformista y para encajar. Vemos materialismo puro. El ego sigue subiendo y sigue siendo muy importante en este tipo de organizaciones. Este tipo de organizaciones fueron gestionadas por objetivos, es decir, dejamos de replicar procesos y empezamos a verlos en un tiempo más corto. Todo enfocado a los procesos y a los proyectos. Entonces pasamos de replicar procesos y empezamos a gestionarlos como proyectos con entregables a tiempo más corto. La estructura sigue siendo piramidal y observamos cómo, basados en proyectos, se despierta la innovación. Existen empresas en el naranja logro aparecen empresas como Walmart, Nike y Coca-Cola, que son empresas completamente innovadoras, y también aparecen las recompensas, es decir, la meritocracia, recompensas económicas, recompensas extrínsecas, donde la motivación se da por un ejemplo, primas, premios o bonificaciones. El jefe tiene miedo a ceder el control en las organizaciones naranja logro. También las personas son vistas como recursos. ¿Por qué son vistas como recursos? Porque son como una máquina más. Entonces, por eso la palabra recursos ha evolucionado y ahora en las organizaciones verdes que veremos a continuación se habla de personas. Las organizaciones verdes pluralistas están enfocadas y basadas en la cultura y los valores. Un ejemplo es que en este tipo de organizaciones quienes evalúan a los líderes son sus subordinados. El líder está al servicio de a quienes lidera. Son líderes generosos y empáticos, son atentos a los demás, son líderes con humildad. En las organizaciones verdes pluralistas se respetan todas las opiniones, no son tan marcadas las castas, ni las clases sociales, ni las estructuras. Se busca el éxito propio, es decir, que mi éxito está muy alineado con el propósito de la organización. Los procesos no se construyen top-down, sino que se construyen de abajo hacia arriba. Entonces, se tienen en cuenta las opiniones de las personas que están en la base de la pirámide. Los líderes son elegidos por las personas que están en la base de la pirámide, las personas que ejecutan. Bueno, se habla en estas organizaciones verdes pluralistas de compartir el poder y soltar el control. Estas organizaciones son caracterizadas por el triple impacto, un impacto medioambiental, un impacto social y un impacto económico. Entonces, en estas organizaciones se cuida el medio ambiente, el consumo del agua, el consumo de la luz y se asemejan a la familia.